que es un profesor que ha estado aquí en el departamento de matemáticas desde hace mucho tiempo, tiene una trayectoria académica, sobre todo de investigación y bueno, también de docencia, pero muy interesante. Eso es su doctorado en Oxford. Y hace tiempo me cayó en las manos por una situación, un artículo que escribió Faustino, colaboración, que apareció en el London Mathematical Society, ¿no? Proceedings. Me pareció súper interesante. Esa es una revista de super top, que se publica y se publican cosas de relevancia. Y yo pensé, como tenemos buena relación, que lo invité al seminario diferencial para aquellos jóvenes que van a escalas nuevas. Es un seminario que está dirigido a estudiantes principalmente o académicos que no son especialistas. O sea, la intención es que, yo le dije a Fausto, este trabajo es muy interesante, trata de traducirlo para seducir a estudiantes, no para espantar, ¿no? Sino para seducir a los estudiantes, a la gente de temas cercanos que pueda leer o acercarse. Entonces esta fue la idea y bueno, obviamente lo está haciendo una presentación general que incluye eso, pero además más cosas, y la intención es que podamos participar preguntando sin pena, sin nada, sobre todo la gente joven. No tienen por qué saber todos los efectos técnicos y en particular le pedí a Faust que pues toda esta parte técnica la simplificara y que en cualquier momento en un ambiente sin ningún tipo de pretensión pudieran preguntar lo que sea, ¿no? Para que nos lo explique en palabras sencillas. ¿Sí? Bueno, entonces estamos la bienvenida. Ok, muchas gracias Federico por tu amable presentación. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Y me quedé pensando en la capacidad de seducir, Federico. Sí, a ver si me sale. Muy bien, miren, como pueden ver, ahí está el título de la plática. Es una plática en la que se conjugan dos grandes líneas de trabajo en matemáticas, una que viene de ecuaciones diferenciales parciales, después voy precisando, y otra que viene de sistemas dinámicos. Y entonces el enfoque que les voy a presentar conjuga ambos aspectos. ¿Sale? Esta línea de trabajo yo la inicié por allá por los 90 más o menos, y de entonces a la fecha pues ha sido una de mis pasiones, con más pasión al inicio, unos 4 años por ahí más o menos, y después con mucho entusiasmo, pero de forma ya más esporádica. Y el último trabajo en esta línea de investigación se publicó hace 2 años. Entonces, realmente ese trabajo que se publicó hace 2 años es una suerte de una parte de mi biografía académica. Salió en una revista de Rusia, en la Lobachevsky Journal of Mathematics, y ahí hice una revisión así de estos 30 y algo años de trabajo en esta área, que es una de mis áreas. Muy bien, el contenido de la plática es el que aquí aparece. Me ubicaré en los inicios de esta historia en forma un poco más de detalle, por ahí por los 1936-37, con un biólogo estadístico, matemático muy importante. Diré por qué, en particular para esta área. Después me iré con 3 matemáticos rusos de la ex Unión Soviética, muy importantes, que hicieron una contribución fundamental a este tipo de problemas, cambiando completamente el enfoque. Cambiando el enfoque introducido de forma muy rudimentaria por Fisher, pero después ellos reenuncian el problema original en términos dinámicos. Después, en el punto 3, les presentaré lo que le llamo aquí rumbo a la generalización, y es un ejemplo que voy a procurar llevar con mucho de la manita, a ver si se deja seducir.
Y entonces estos 3 puntos van a ser presentados con suficiente detalle, con suficiente cuidado, en la medida que el tiempo lo permite, desde luego, porque hay cosas como Guerrero desarrolla con más de todas las cuentas, ¿no? Y después, a partir del punto 4, y el 5, y el 6, y el 7, son las cosas en las que yo he ido trabajando desde estos 30 y tantos años, ¿sale? Y al final, pues presento unas conclusiones. ¿Estamos? Muy bien. Un poco sería la parte 0 de la historia. La parte 0 de la historia viene con un químico, Robert Luther. Por ahí por 1906 presentó un trabajo en un congreso en Berlín. Su trabajo se llamó Propagación de reacciones químicas en espacio. Y básicamente lo que hace Luther en este trabajo es establecer una analogía muy interesante desde el punto de vista interpretativo entre el proceso de conducción nerviosa a través de la acción neuronal y el proceso de cristalización de una sustancia en un tubo. Seguramente todos habrán experimentado esto en casa o donde sea, cuando tienen un refresco en el refrigerador y está muy frío ya, pero cerrado. Si lo destapan, sucede un fenómeno que espero que lo hayan visto. Se cristaliza todo y hasta se salen los cristalitos de la botella. Sí lo han visto, ¿verdad? No digan que no, o que no toman refresco. O cerveza también. Yo no he visto cerveza. Y entonces lo que hace él es reportar este hallazgo debido a que ya había antecedentes que relacionaban, hacían el símil, esto que funciona mucho en la ciencia, establecer similitudes y observar lo esencial de los procesos y en qué sentido un proceso es similar a otro. No voy a leer aquí el texto. Lo interesante que hace él de una forma muy rudimentaria es hacer una estimación de la velocidad de propagación del proceso de cristalización del líquido, de una sustancia. Ahí están los detalles, como en la trifosfato de no sé quién. Y entonces, diosulfato, ahí está el texto. Y lo que hace es una estimación de la velocidad con la que se propaga el proceso de cristalización a lo largo del tubo. Y la estimación que hace es básicamente que la velocidad de propagación depende de la raíz cuadrada del coeficiente de difusión del proceso. Al final de su charla se le acercaron, preguntaron, así como espero que tengan bioquímicos muy importantes como Nernst, entre otros, estaban en el auditorio, y lo cuestionaron: oiga, ¿y usted esa fórmula de dónde la obtuvo? Y textual dijo: esto es consecuencia directa de la ecuación diferencial. Esa fue la respuesta. Ese trabajo yo me enteré de él por ahí por 1980 y tantos. Lo redescubrieron ese trabajo y lo tradujeron un par de biomatemáticos por ahí por los 86, 87. Retomaron este trabajo porque se dieron cuenta que ahí estaban los antecedentes de esto, de las ondas viajeras, e hicieron una discusión del trabajo original de Luther de 1906. Igual, por ahí les llama la atención que lo que plantea como velocidad de propagación Luther básicamente depende de la respuesta de la coeficiente de difusión. ¿Sale? Pero lo interesante es eso, es que la respuesta que dio, esto es consecuencia directa de la ecuación diferencial. Y entonces se quedaron muy intrigados esperando la publicación en extenso del análisis de Luther, publicación que no llegó. Aquí está, el famoso físico químico alemán Nernst
dijo que estaría ansioso de esperar con gran interés la publicación donde se recupera la ecuación. No hubo tal. Lo interesante es que aparentemente la deducción de esa expresión para la velocidad de propagación la hizo a través de algo que es común entre los físicos, que se llama análisis dimensional. Y es que si tienen igualdad entre dos expresiones, para que la igualdad se dé de entrada, debe ocurrir que las unidades de lo que está de un lado de la igualdad sean las mismas que la del otro. Y aparentemente de ese análisis dimensional dedujo luz de la expresión para la velocidad de propagación. Bien, eso fue en 1900, que quedamos 6. Vayámonos unos 30 años después con Ronald Almer Fisher, que, como ya dije, un estadístico, biólogo y muy importante en estadística. Hay la prueba de Fisher, hay resultados muy importantes que él hizo en estadística, y aquí vivió en una casita de los que están del lado izquierdo, y a la entrada de ese conjunto de casitas pueden ver por ahí una plaquita azul, esta, ¿sí? Esa plaquita azul puesto con lupa dice lo que está ahí, que esto viene de una tradición de los ingleses, donde vivió, etcétera, alguien importante, que son muy importantes. La English Heritage pone una placa reconociendo el trabajo de la persona. Ahí está lo que dice la placa. Estadístico y genetista que vivió aquí por aquí unos cuantos años. ¿Cuántos son? 8 años. Muy bien. Durante un tiempo Fisher trabajó en una estación experimental de investigación, la Broadhampstead Experimental Research Station. Ahí está la fotografía, que es un lugar donde se hace investigación básicamente destinado a la relación con la agricultura y con el mejoramiento de granos, de especies, etcétera, etcétera, ¿no? Durante el tiempo que vivió, que trabajó ahí, hizo contribuciones muy importantes, como dije, en la estadística, y ahí están por ejemplo, tres de sus libros. Y los tres son así piedras angulares en el desarrollo de la estadística. Muy bien, estamos trabajando en esta estación, publicó este artículo que se trata sobre el avance de una onda, de un gen ventajoso. Para ese entonces ya era Fellow of the Royal Society de Londres, que es la sociedad científica más vieja del mundo, como saben. Y los proceedings de la Royal Society son las publicaciones de las ponencias que se presentan en esta sociedad. Y entonces el problema que él estaba interesado era el problema de cómo se propaga un gen ventajoso en una población que vive en un hábitat de dimensión 1. No se espanten con el gen ventajoso. Piensen en un gen que determina ciertos rasgos. Ese se llama dominante. Y hay otro gen que no es dominante, se llama recesivo. Entonces piensen en dos genes, el A mayúscula y el A minúscula, así lo denotan los biólogos. Y entonces lo que a él le interesó es deducir primero la ecuación que describe el proceso de difusión del gen dominante a lo largo de este hábitat unidimensional. El enfoque que él usó es el enfoque probabilístico, pues ese era de ahí venía, en su escuela. Y entonces dedujo la ecuación diferencial 1 que aparece al final, que si ustedes la ven, lo que dice es que la velocidad instantánea de la probabilidad de que el gen A mayúscula esté en el punto X al tiempo T es igual al término en segundas derivadas parciales que aparece a la derecha, que ese básicamente viene de dos consideraciones. Si uno
cambia momentáneamente el enfoque y uno piensa en difusión de una sustancia, conservación de la sustancia y la ley de Fick, que dice que el flujo es en dirección opuesta al gradiente de la concentración. Más un término que tiene que ver con la producción, digamos. Si ven, del lado derecho, en el segundo término del lado derecho aparece MPQ. Q es la probabilidad del gen no ventajoso. Y si solo hay dos, y el primero tiene probabilidad, el dominante tiene probabilidad P, entonces el no dominante tiene probabilidad 1 menos P. De suerte que el término que aparece del lado derecho en la ecuación 1, en el segundo término, es P factor de 1 menos P, es cuadrático. Muy bien. Hace otra consideración, dice, estamos buscando soluciones de la ecuación 1 que representen a una onda estacionaria, así la llamó originalmente. Y eso lo que quiere decir es que la velocidad instantánea de la probabilidad sea proporcional al gradiente, como dije hace un momento, el gradiente de la probabilidad. De manera que entonces, con esa consideración, que está al principio, se llega, la ecuación 1 toma la forma de la ecuación 2 que aparece. En la ecuación 2 se da cuenta Fisher que no aparece explícitamente la regla independiente X, y entonces se puede reducir el orden, se lleva a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, la 3, y de un análisis más o menos sencillo concluye que la velocidad de propagación de la onda del gen ventajoso es 2 veces la raíz de K por N, donde K, recuerden, K es el coeficiente de difusión. Igualito que el trabajo de Luther, ¿verdad? Muy bien, pues por ahí estábamos en 1936, hizo unas simulaciones numéricas, ubíquense en los tiempos, por favor, 1936. Resuelve la ecuación diferencial parcial bajo condiciones iniciales de tipo escalón. 1 a la izquierda de 0, 0 a la derecha de 0. ¿Qué cosa representa esa distribución inicial? Representa que todo el hábitat que está a la izquierda de 0 ya está invadido por el gen ventajoso. Todo el hábitat que está a la derecha de 0 no está invadido por el gen. Esa es la distribución inicial, pero la dinámica espacio-temporal la describe la ecuación diferencial que puse al principio. Entonces esa se modifica con el tiempo y da lugar con el tiempo a una distribución que avanza en espacio con esta forma, como de sigmoideo, y que avanza hacia la derecha. Eso quiere decir que paulatinamente, con el tiempo, el espacio se va llenando, saturando del gen ventajoso. Pues por eso es ventajoso. Sí, claro. Numérico en 1930 significa que lo hizo a mano y puso los puntitos. Está en el artículo, está la lista de sus números. Sí. Es increíble. Sí. Que ahorita ve uno esa. Es cualquier cosa, no hay que en los tiempos. Es muy importante. Tiene como 2 páginas de tablas de valores numéricos. Bueno, y nos damos un salto de un año nada más y llegamos a estos 3 personajes. El primero es el gran matemático Kolmogorov, que no hay rama de la matemática donde no haya puesto el ojo, donde no haya un resultado importante de él en esa rama. Otro matemático muy importante, Petrovsky. Petrovsky, estaba interesado en ecuaciones diferenciales parciales. Ahí aparece en la portada de su libro de lecciones de ecuaciones diferenciales parciales, pero sus contribuciones son realmente, en cuanto a contribuciones se refiere, él demostró los teoremas de existencia y unicidad para familias de ecuaciones diferenciales parciales, para sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Y el tercero, Piskunov, que seguramente por acá es conocido, pues porque escribió un par de libros. Es un libro en los tomos de cálculo diferencial integral. Bien,
Bueno, pues estos tres personajes escribieron un artículo que se llama Un estudio de la ecuación de difusión con incremento de la cantidad de la sustancia y sus aplicaciones a un problema biológico. Lo publicaron en el Boletín de la Universidad de Moscú en 1937. Muy bien, aquí empezaremos con las cuestiones técnicas para ir de acuerdo con el lenguaje. ¿Les parece? Entonces, para irnos poniendo de acuerdo con el lenguaje, empiezo por decirles que las ecuaciones diferenciales parciales casi lineales de segundo orden, en forma general se lo pueden imaginar, tienen segundas derivadas parciales, tienen primeras derivadas parciales y quizá otros términos, ¿no? Pero si son casi lineales, mediante una transformación lineal, todo depende de qué región esté definida, una transformación lineal, por ejemplo, de R2 a R2, esas ecuaciones se pueden llevar básicamente a tres familias posibles. Y de esas tres familias posibles, una es se llama las hiperbólicas, cuya forma canónica es típicamente como la ecuación 1,1, que describe el movimiento de una perturbación, por ejemplo, de una cuerda o de una membrana homogénea, para no complicarnos la vida de números. Puede no serlo, y también se escribe la ecuación correspondiente. Pero a ver, vamos lento, como decía Napoleón, ¿verdad? Vísteme despacio que tengo prisa. ¿Sale? Entonces vamos haciéndolo con cuidadito y avanzando. ¿Sale? Entonces este es un elemento de estas tres grandes familias. Otro elemento de esta familia son las elípticas, típicamente la ecuación del potencial, que en condiciones estacionarias típicamente satisface que el laplaciano es igual a 0. Y ahí se establece una relación muy interesante en el desarrollo de la matemática entre variable compleja y la teoría del potencial, ¿verdad? Que si tienes una función de los complejos en los complejos, ¿verdad? Y esa función es suficientemente bonita, entonces satisface unas condiciones de Cauchy-Riemann. Y entonces se prueba que la descomposición de esa función con su parte real y su parte imaginaria, la parte real y la parte imaginaria satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Pero si satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, entonces ambas, la parte real y la parte imaginaria, satisfacen la ecuación del potencial. Esto se puede extender si uno lo pone en un contexto más general, si uno piensa en dimensiones pares y estableciendo la asociación con su correspondiente, con Cn. ¿Sabe? En fin, estas son las elípticas. Para los físicos es la ecuación diferencial parcial que satisface el potencial en sitios donde no hay carga. Y la otra, la parabólica, es la que está aquí como la ecuación del calor por la difusión de una sustancia. Y entonces, justamente como la ecuación de Fischer. ¿Se fijan? Digo, salvo que aquí aparece una suma, pero si la suma tiene solo un término, pues se le da Fischer. ¿Vale? O bien, esto es bajo el supuesto de que la sustancia se conserva, de que no hay producción ni pérdida. Si hay producción o pérdida y esas son dependientes de la densidad, entonces aparece una función adicional. Esto es si hay solo una sustancia diluyéndose y posiblemente reaccionando. Pero si son dos, por ejemplo, y ambas provienen de una ley de difusión básica como la 1,4, entonces se tiene un sistema de reacción-difusión como el que aparece aquí, donde F y G tienen que ver con la producción o la pérdida de la sustancia. ¿Vale? Bien, esta área la he cultivado un poquito aquí, haciendo generalizaciones, considerando contextos más complicados, como que el dominio no es fijo, sino que el dominio tiene dinámica. Entonces, hemos estudiado con Pablo Padilla, entre otros, aquí en México el problema de emergencia de estructuras ordenadas en sistemas de reacción y difusión,
en dominios con dinámica. Pero bueno, de eso no es poquito ahora. Okay. Ahora, nada más para ubicarnos, las ecuaciones de tipo parabólico les pongo un poquitito más de atención. Esas se pueden deducir utilizando dos grandes enfoques. El probabilístico a la Fisher, donde lo que se utiliza como hipótesis, y aquí le pongo esta muy importante, realmente la caminata aleatoria, como usan los probabilistas, es un modelo matemático que se planteó en sus inicios con la intención de describir el movimiento browniano. Pero la caminata aleatoria es un modelo, es una imagen que la gente se hace del movimiento, donde la decisión de moverse de un punto o hacia otro es al azar, es un modelo. De hecho, en sentido estricto, la caminata aleatoria no es el movimiento browniano, es una imagen, una de las primeras imágenes que la gente se hizo para describir el movimiento. Pero es el enfoque 1. El enfoque 2, ya se le dedico más tiempo, es el enfoque determinista o de medios continuos, que ahí es un razonamiento a la física. Esto es increíble y que funciona, porque realmente la materia básicamente somos vacío. No se me espanta. Sí. Piensen simplemente en la distancia que hay del electrón al núcleo. ¿Y qué hay en medio? Somos vacío. Bueno, pues resulta que esa materia que somos vacío, con hipótesis apropiadas, muy a la física, definiendo la concentración de una sustancia con una función de R3 cruz R a R, definimos una concentración para todo punto. Concentración de la sustancia en un punto. Esto es increíble. Es una hipótesis que los físicos introdujeron y que creen pues, que les funcionó. Entonces, este enfoque define esa función en un espacio donde prácticamente estamos en el vacío, ¿verdad? Definen la concentración, deducen una ley de conservación que dice que la velocidad instantánea de la concentración en el punto R al tiempo t es opuesta a la divergencia del flujo. Entonces, por un lado, la ley de conservación, la 1.5. Por otro lado, una ley para el flujo, que es la ley de Fick 1.6, que nos dice que el flujo en un punto al tiempo t es en dirección opuesta al gradiente. Ojo, dirección opuesta al gradiente. Yo he arbitrado artículos de personas muy renombradas, donde dicen, esta ley la interpretan como que el flujo va de sitios de alta concentración a sitios de baja concentración. Eso solo es cierto en una dimensión. En dimensiones mayores es en dirección opuesta al gradiente, que es otra dirección. Es la dirección que más cambia la función, pero eso visto en espacio unidimensional sí es de sitios de alta concentración a sitios de menos concentración. ¿Sale? Bueno, utilizando estas dos leyes se deduce la ecuación de difusión. Y entonces ya, vámonos. Ya les platiqué de ecuaciones diferenciales parciales y voy en el super resumen. Ahora les voy a platicar qué es una onda viajera. Bueno, cuando tenemos ecuaciones de reacción-difusión, pues estas pueden tener soluciones de distinto tipo, con distinto comportamiento dinámico en espacio y tiempo. Una familia de soluciones de esas ecuaciones son precisamente las soluciones de tipo onda viajera. Entonces, para ello pensemos a la función f del intervalo 0,1, esto por cuestiones históricas, porque recuerden que viene de que la interpretación de Fisher es la probabilidad. ¿Sale? Entonces definamos la función f del intervalo 0,1 en R, tal que se anula en 0, se anula en 1, es positiva en el abierto 0,1, es función de clase C1 en el cerrado 0,1, con derivada positiva en 0, con derivada negativa en 0, con 1, perdón.
Y pensemos que u de xt es solución de esta ecuación diferencial en toda la recta real para t positiva y que satisface condiciones iniciales de frontera apropiadas. Para no quise poner aquí tanto para no complicar la definición, para no hacerlo lo más transparente posible. De manera que u de xt se les suponga como phi de x menos ct. ¿Vale? Si c es positiva, entonces 1.8 describe la propagación de una onda que viaja de izquierda a derecha con rapidez c, pero sin cambiar su forma. Entonces, a ese tipo de soluciones lo vamos a llamar ondas viajeras. ¿Estamos? Ondas viajeras. Ahora, ¿qué cosas son de interés desde el punto de vista matemático y de aplicaciones? Pues dada una ecuación de reacción-difusión, es de interés saber si esa ecuación tiene soluciones de tipo onda viajera. Puede no tenerla. O si sí las tiene, ¿cuáles son las condiciones? Es un problema. Otro problema es el de convergencia. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que una ecuación de reacción-difusión tiene solución de tipo onda viajera para cierto valor de c. ¿Estamos? Y pensemos en otra solución de la ecuación diferencial que no es onda viajera. Nos preguntamos cómo se comporta la diferencia, la onda viajera, menos esa solución que no es onda viajera cuando transcurre el tiempo. Ese problema es el que yo le llamo convergencia. En algunos lados le llaman estabilidad de la onda viajera. Creo que lo más apropiado es convergencia. Bien, ok, entonces ya establecimos todo el primer escenario, primera parte. Segunda parte. En esa segunda parte tomo pedacitos de un trabajo que publiqué hace poquito, que se llama La Conferencia Waddington-Loxtepec y Santiago López Medrano. En esta conferencia, en honor de un embriólogo escocés muy importante, Hal Waddington, uno de los personajes que vino a esta conferencia fue Christopher Seaman, el padre, bueno, no el padre, uno de los padres de la teoría de catástrofes, que por ahí por los 70s, 80s tuvieron mucho boca, mucha gente se interesó. Bueno, en esa conferencia Christopher Seaman planteó un problema, es cómo clasificar los sistemas dinámicos, dar una clasificación de sistemas dinámicos. No me meto en los detalles, ¿no? Y platicó de los avances que él tenía, Christopher Seaman, en ese momento. Santiago López Medrano estaba en el auditorio tomando nota. Se nos desapareció un día y apareció al día siguiente. Y Christopher Seaman, al inicio de la sesión del día siguiente en la tarde, nos preguntó al inicio de la sesión: ¿se acuerdan del problema matemático para el resto dividido que les planteé ayer? Sí, claro. Dijo Christopher Seaman: pues ya no tengo problema matemático para el resto de mi vida. Santiago López Medrano lo resolvió y me da mucho gusto que voy a publicar con él. Y efectivamente publicaron como 3 o 4 artículos. Y entonces yo quise hacer pública esa historia con detalle, porque la vi muy de cerca, mucho muy de cerca. Hasta en la noche, porque compartimos una de las semanas, en la noche Santiago López Medrano, ya que todos estamos acostados con el lugar abierto, así lanza la pregunta, todo oscuro, dice: oigan, ¿la ecuación del calor es de tipo parabólica? La ecuación del calor tiene por solución la distribución gaussiana. Se me hacían preguntas, dije: ay, Santiago, pero tantas cosas. Sí, Santiago, mira, ¿por qué no sé qué? Entonces, siguió, se desapareció. Y lo vimos por ahí en el transcurso del mediodía, discutiendo con Seaman en una mesita.
era claro que estaban montados en las matemáticas. Pues estaban discutiendo esto que presentó la solución del problema de Simon. Y resulta que Simon fue un poquitito después parte de mis asesores en el electoral. Bueno, lo que les quiero decir con esto es que me cambio ahora de canal. Entonces pensemos en sistemas autónomos de ecuaciones diferenciales. Típicamente x punto igual a f de x, donde f es un campo vectorial de R en R en general, y entonces podemos pensar a los campos vectoriales o sistemas de ecuaciones diferenciales, asociarles lo que se conoce como un flujo, es decir, una función que va del espacio y fase del sistema en el espacio fase y que satisface las propiedades del grupo, dicho así, en resumen, ¿no? Entonces, hablar de campos vectoriales, hablar de sistemas autónomos de ecuaciones diferenciales, hablar de flujo, básicamente es como que la misma cosa, ¿saben? Y en eso pues hay conceptos importantes como el de órbita, que bajado a sistemas de ecuaciones diferenciales quiere decir solución del sistema de ecuaciones diferenciales que pasa por un punto, y de hecho que el flujo es solución y la única del problema de condiciones iniciales. Entonces, pero para fines de la plática es sistemas autónomos de ecuaciones diferenciales, campos vectoriales y flujo, pues se puede entender como la misma cosa. Pónganle comillas. Bueno, ahí va, regresemos a la historia, 1937, pero visto así, en retrospectiva, en términos modernos. Entonces, pensemos en la función f que va del intervalo 0,1 en R, que se anula en 0 y 1 y es positiva en el abierto 0,1, que es de clase C1 con derivada positiva en 0, con derivada negativa en 1, y pensemos en la ecuación diferencial parcial 1 que aquí aparece, con parte reactiva de la función en toda la recta real y t positivo, ¿vale? Entonces, la formulación original del problema de ondas viajeras en esta ecuación nos dice lo siguiente: la formulación original que vive en el propio contexto de la ecuación diferencial parcial. La pregunta es: ¿la ecuación diferencial parcial 1 tiene soluciones de tipo onda viajera, es decir, soluciones de la forma u de xt igual a phi de x menos ct, y que satisfaga las siguientes condiciones, esas las apropiadas de hace un momento? Básicamente, que venga de 1 y vaya a 0. Piensen en la sigma, en la función sigmoidea invertida de Fisher. Que sus valores estén entre 0 y 1. Que la derivada de esa función en los dos lados de donde viene y a donde va se vaya a 0. ¿Sale? Entonces, esa es la formulación original. La formulación innovadora que introdujeron Kolmogorov, Petrovsky y Piskunov, aunque con una, si ustedes ven el artículo de ellos, es un artículo pesado, sí, pesado, sí, denso. Entonces les voy a presentar una formulación ya muy tamizada, muy didáctica, pienso yo. Entonces, y esa se basa en lo siguiente: supóngase que existe C positiva y phi tales que U de xt igual a phi de xi, si es x menos ct, es la coordenada viajera, es solución de la ecuación diferencial parcial 1. Entonces, si suponemos que existe, entonces la sustituimos ahí, la ecuación 1, y entonces eso nos lleva a que esa ecuación, digo, la función phi satisface la ecuación diferencial de segundo orden 2 que aquí aparece. Este término proviene del término difusivo, este término de acá proviene de la derivada parcial de U respecto a t, y aquí está la evaluación de f en la función. Si uno introduce b de xi como phi prima de xi, entonces la ecuación se escribe como el sistema 3,
es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias autónomo, no lineal, porque no lo es. Y bueno, cuando uno tiene sistemas de ecuaciones diferenciales, en general no lineales, pues uno se empieza a estudiar pues, con lo que puede, con lo que hay, ¿no? Y si se ocurre alguna idea también original, pues lo apuntamos en la referencia, ¿no? Entonces este sistema tiene de ecuaciones diferenciales tiene dos puntos de equilibrio, el origen y el 1,0, que provienen de los ceros de la función f. Un análisis local, mis alumnos de cálculo 3, cálculo de se acordarán que yo les platiqué de la matriz de Jacobi, como la aproximación local de campos vectoriales. En eso quedamos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Sale. Entonces, uno aproxima, lo que tenemos aquí es un campo vectorial, lo aproximamos alrededor de cada punto de equilibrio. La matriz de Jacobi del campo vectorial es la que está aquí, la evaluamos en cada punto de equilibrio. En el primero, en el origen, es esta la matriz de Jacobi, calculo su polinomio característico, ese es ese polinomio característico tiene estas raíces, ¿verdad? La parte real de estas raíces es menos c sobre 2. Si c es positiva, pues la parte real es negativa, y por tanto, un criterio de ecuaciones diferenciales, el punto de equilibrio del origen es asintóticamente estable localmente, es un atractor local. Y es de dos de las siguientes formas: o bien es un foco para c cuadrada menos 4f' negativa, o bien es un nodo si c cuadrada menos 4f' en 0, siempre se lo mismo aquí los 19 es 0, pues donde vean un 9, por favor, le ponen 0. Siempre que se satisfaga esta condición. Mientras que en el otro punto de equilibrio, esta es la matriz de Jacobi, calculo uno su polinomio característico, calculo uno sus raíces, y se puede ver que las raíces de este polinomio característico son ambos reales y de signos opuestos. Por teoría básica de ecuaciones diferenciales, entonces el punto de equilibrio es un punto silla. Es un punto silla hiperbólico, como se llama. Estoy aumentando un poquito la terminología, hasta voy a ir subiendo. Eso quiere decir que localmente, para los alumnos del cálculo 3, eso les platiqué, esto de qué significa tener un punto silla. Básicamente en dos dimensiones significa un punto silla, está caracterizado porque tiene una variedad que atrae y una variedad que repele. ¿Sale? De manera que si nos fijamos en la variedad que atrae y en la variedad que repele, entonces para fines del problema solo una parte de la variedad que repele va a ser relevante, y a esa le voy a llamar WU de P1. Y esas variedades, la estable y inestable, dependen del parámetro C, y localmente son generadas por los vectores propios. Localmente esas variedades son rectas, generadas por los vectores propios correspondientes a los valores propios. ¿Sale? Ese es análisis local, pero el análisis local dista harto, lejos de ser dinámica global en regiones grandes. Entonces, para hacer las cosas con todo el cuidado del mundo, con la propiedad, pues sí, análisis local está bien, pero por eso te sirve un poco relativamente. Bueno, sí sirve, claro, pero no es suficiente. Sobre todo si quiere uno responder preguntas grandes en regiones, preguntas importantes, regiones grandes. Muy bien, entonces me pregunto cómo se comportan estas variedades al cambiar C, y me fijo en particular en la variedad izquierda inestable en el punto P1. Y ahorita que estamos en tiempos electorales, resulta que esa rama es candidata a ser la trayectoria buena que represente o que tenga que ver con la solución de tipo onda viajera, por lo siguiente. ¿Sí?
Entonces estamos en el espacio, esto es phi, esto es b, tenemos dos puntos de equilibrio. La dinámica alrededor de este cambia dependiendo de c, la dinámica alrededor de este, P1, es de tipo punto silla. Esta es las ramas de la variedad inestable, las ramas de la variedad estable. ¿Sí? Y entonces, en la que me quiero fijar es en esta. La rama izquierda, que depende de C, en el punto P1. ¿Sale? ¿Por qué esa resulta ser candidata? Porque si uno lo ve en términos asintóticos, esta rama deja el punto de equilibrio P1 cuando sí tiende al infinito. Y entonces uno quisiera seguirle la pista a esta trayectoria. ¿Qué hace? Porque esa deja, en tiempo asintóticamente hablando, deja el punto P1. Y eso es lo que queremos, que deje P1, pero que llegue acá, eso queremos. Bueno, pues para responder esa pregunta, pues hay que hacer los análisis que corresponden. Y les preparé una formulación sencilla. La formulación 2 es la ecuación dinámica. Existen valores de C para los que la variedad WU termina asintóticamente en P0. Es decir, existen valores de C para los cuales el sistema 3 tiene trayectorias heteroclínicas que conectan P1 con P0. Ese es el problema, esa es la reformulación. O sea, el problema original era, esta ecuación diferencial tiene solución del tipo de que satisface tales condiciones, ese es el problema original. Reformulación. El sistema 3, que proviene de reescribir en la coordenada viajera la ecuación 1 original, tiene trayectorias heteroclínicas que conecten P1 con P0. Ya es un problema dinámico. ¿Sale? Muy bien. 5 minutos, ¿no? Bueno, me lo salto. Entonces, sí, no resumo muchísimo, pero mucho. Resulta que el sistema el que les acabo de mostrar, se puede construir una región que atrapa trayectorias. Se puede ver que en el segmento 0,1 del campo vectorial apunta hacia abajo. Se puede ver que sobre esta línea que está del lado izquierdo, aquí, el campo vectorial apunta así. Se puede escoger una M de manera que G igual a phi a M phi sea tal que el campo vectorial aquí apunte hacia adentro. Entonces uno puede construir una región atrapadora de trayectorias para el sistema 3 y están hechos detalles, eso se puede hacer. Estamos muy didácticos, pero bueno. Y una vez que uno construye una región atrapadora de trayectorias, viene el gran teorema de los sistemas autónomos planos, el teorema de Portales-Hendrickson, que dice que si usted construye una región atrapadora de trayectorias para ese sistema, entonces, y si una trayectoria llega a la frontera, entonces esa trayectoria tiene tres opciones de comportamiento dinámico. O es ella una trayectoria cerrada, o tiene una trayectoria cerrada, o termina en un punto de equilibrio que necesita la región atrapadora. El sistema 3 no tiene trayectorias cerradas, por lo tanto, solo le queda la trayectoria candidata terminar en un punto de equilibrio que es el origen. Dicho eso, ya como resultado, para cada C mayor que 0, tal que C pueda mayor igual que 4,1, no es el supremo de F de U sobre U. Entonces la trayectoria corresponde en P0. Dicho en términos de las soluciones originales de tipo onda viajera, quiere decir que para cada C positivo, tal que C pueda mayor o igual a 4,1, la ecuación diferencial tiene una solución de tipo onda viajera, de tipo monótono decreciente, y de hecho la solución correspondiente al valor mínimo de C es un atractor en el espacio de soluciones. Se acabó. Hay muñequitos. Aquí está la dinámica. Aquí están los muñequitos, la dinámica para distintos valores de C. La que aparece al último no es, desde el punto de vista interpretativo, no es importante, porque hace que correspondería a que phi toma valores fuera del intervalo común. 5 minutos. El primer paso para la generalización es, me considero ahora una ecuación de tipo degenerado, donde la difusión ya no es constante, sino depende de mu mismo, en particular este, ¿sale?
y considero la parte reactiva como la de Fisher. Y me pregunto, me hago la misma pregunta, ¿esa ecuación tiene solución tipo onda viajera? Pues averigüemos. Si sí, supongamos que sí, y veamos cómo debe ser. Entonces, para ello, ponemos U como phi de x menos ct, sustituimos y llegamos a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden no lineal. La escribimos como un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales, pero ahora nos topamos con que el sistema asociado a la ecuación de segundo orden es singular, tiene una singularidad de cero. Por suerte, esa singularidad se puede remover reparametrizando las trayectorias del sistema 8 de esta manera, introduciendo tau de manera que la derivada tau respecto de sí sea 1 sobre phi, siempre que phi no sea 0. Y entonces llegamos al sistema 9 y resulta que el sistema 9 y el sistema 8 son orbitalmente equivalentes porque las trayectorias de uno básicamente son una reparametrización de las trayectorias del otro, ¿sale? Y el sistema 9 tiene 3 puntos de equilibrio, los de antes 0, 0 y 1, 0, y uno nuevo, PC, que es 0, menos C, que cambia con C sobre el eje vertical. Entonces, el análisis local dice que P1 y P0 son puntos y como antes. El P0 ahora es no hiperbólico, quiere decir que el análisis local no nos es útil. Es decir, la dinámica del sistema no lineal, la dinámica local del sistema no lineal, no es topológicamente equivalente a la dinámica del sistema lineal que lo aproxima. Entonces, para ello, cuando eso ocurre, hay que hacer análisis del orden superior y utilizar un teorema muy importante, el teorema de la unidad central, que nos dice básicamente es que la vecindad de un punto de equilibrio hiperbólico, la dinámica la decide la dinámica a lo largo de la unidad central. Pero bueno, ahí ya no me voy en más detalles. Los análisis globales, las aeroclinas juegan un papel muy importante, pero las aeroclinas cambian con C, según se ven las imágenes que están aquí, cambian con C. Se prueba que para C igual a 0 el sistema es hamiltoniano, o es hamiltoniano otro que le es orbitalmente equivalente. Se prueba que para C pequeñas la variedad inestable del P1 se va al menos carajo y la variedad estable en PC se va al más carajo, etcétera, etcétera. Por argumentos de continuidad del campo vectorial sencillos, se los preparé de forma muy sencilla, de verdad. Es continuo respecto al parámetro C. Eso nos indica que de hecho es monótono, el campo vectorial es monótono C. Entonces, que si uno aumenta C, el campo vectorial va haciendo esto. Está ahí ilustrado. Las líneas punteadas corresponden a valores de C mayores en el campo. Se puede escribir explícitamente, para este caso es una cosa muy bonita, se puede probar que la trayectoria que conecta P1 con PC, existe un único valor de C, que es 1 sobre raíz de 2, tal que la trayectoria, la ruta que sigue la trayectoria es recta, que conecta P1 con PC para C igual a 1 sobre raíz de 2. Y entonces se obtiene explícitamente la recta y se obtiene entonces la forma de phi en el parámetro tau, donde reparametrizamos, y si nos regresamos al parámetro original psi, entonces ya corresponde a la expresión 16, que nos dice que es una onda que viene de 1, va hacia 0, pero la forma como le pega a 0 no es suave, no es asintótica, es de forma cortante. Y eso define entonces una onda viajera de tipo Sharp, así le llaman en la literatura. Y el espacio fase correspondiente es para C suficientemente pequeña, entonces, para C suficientemente pequeña, esta se va, como dije, a buscar. Y la otra de aquí, la de aquí, se va a enmascarar. Para C crítica, la trayectoria
los puntos P1 y PC para C crítica se conectan, ahí está la conexión, y para C mayor, que es el valor crítico, los que se conectan son P1 con C. Y eso corresponde dinámicamente a que hemos demostrado un gran teorema. Y es la ecuación degenerada 1 no tiene solución de tipo onda viajera para C entre 0 y C estrella. Para C estrella tiene exactamente una solución de tipo onda viajera, que es sharp, que es no suave. Y aquí viene un escenario muy interesante desde el punto de vista matemático, porque uno está acostumbrado a las soluciones clásicas, pero si este sharp le pega al eje horizontal de forma no asintótica, pues entonces no tiene derivada ahí, y entonces ya le dimos en la torre en nuestro sentido de soluciones clásicas, y entonces plantea un escenario muy interesante sobre soluciones débiles. Y el dibujito ahí está. Para C igual a C estrella, la solución es de tipo sharp, la que está a la izquierda, y para cada C mayor que C estrella tiene solución de tipo frente monótono creciente. Bien, entonces este fue de aquí ya no le sigo. Esto lo llevamos a espacio a generalizaciones en este par de artículos del 94 en el Journal Mathematical Biology 1 y otro en el Journal of Differential Equations. Hicimos las generalizaciones correspondientes, ya no digo cuáles. Las simulaciones, esto en la circunferencia de Poincaré, que dinámicamente es lo que les acabo de escribir por caso particular. Esto lo llevamos a un escenario, lo resolvimos numéricamente, encontramos los espacios fáciles, como ya dije, y lo llevamos después a situaciones, otra generalidad. En el caso de que la parte reactiva tenga 3 ceros, eso tiene una parte interpretativa, no me voy a detener. Y el resultado que mostramos es que aquí hay una variedad más amplia de soluciones de tipo onda viajera, incluido las de tipo sharp, las de tipo frente monótono decreciente y creciente, y oscilatorias, que corresponde a distintas conexiones heteroclínicas del espacio y fase correspondiente del sistema. Esto empezamos a hacer nuestras primeras incursiones, en vez de una ecuación tener 2. Se puede probar también la existencia de soluciones de trayectorias heterogéneas apropiadas, correspondiente a soluciones de tipo sharp. Extendimos este tipo de análisis para sistemas que describen procesos que pueden ser combinados de relación y de difusión. Nuestro trabajo con Judith Pérez, una especista mía que trabaja en Alemania desde hace varios años. Con ella misma extendimos el tipo de análisis cuando en vez de reacción y difusión tenemos además advection, y también la variedad de soluciones de tipo de viajera se incrementa notablemente. El trabajo más reciente que les dije hace un momento fue el de 2021 de los proceedings de la Royal Society, y ese es un problema muy interesante porque es un problema que viene en un sistema de ecuaciones de reacción y difusión degeneradas, que viene de querer describir la propagación de un tumor canceroso. Este lo hice con varias personas, 3 de Oxford y 1 de Italia, Tommaso Lorenzo. Aquí el problema interesante de términos dinámicos es que el problema de buscar soluciones de tipo onda viajera se lleva a estudiar la dinámica de un sistema en 3 dimensiones. Y el problema dinámico se reduce de nueva cuenta a estudiar conexión de existencia de trayectorias heteroclínicas. Nada más que ahora el conjunto de puntos de equilibrio es un conjunto, hay puntos aislados, también hay un conjunto continuo de puntos de equilibrio, y probamos exitosamente la existencia de trayectorias heteroclínicas en este espacio, en este sistema de 3 dimensiones que representan las ondas de invasión del tumor canceroso. Vimos la parte numérica del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, la parte numérica del sistema de reacción y difusión, y
como dicen en inglés, ellos coinciden hermosamente. ¿Sale? Y todo esto se originó, bueno, aquí esto es más, pero bueno, en lo que les dije que es una parte de mi biografía académica asociada con las ondas viajeras, y el trabajo de revisión de estos 30 y tantos años está en esta revista, en el Lobachevsky Journal of Mathematics, que es recién publicado, hace 2 años. Entonces, como vieron, no hay muchos detalles que me continúo mucho conmigo, pero creo haberles pasado como que la idea básica desde el punto de vista metodológico, cómo proceder. Entonces concluyo, presenté una colección de resultados sobre existencia y unicidad, como tiene sentido, de solución del tipo onda viajera unidimensionales para familias de ecuaciones diferenciales no lineales, degeneradas y no degeneradas, de tipo parabólico. El enfoque que usé para presentar los resultados fue el de sistemas dinámicos, en el que el problema de se renuncia en términos de existencia de vectores heteroclínicas de un sistema autónomo no lineal que proviene de reescribir la ecuación diferencial parcial original en la coordenada viajera. Hay otros métodos de análisis, unos de naturaleza topológica, como lo que se llama bloques aislantes, otro que se llama el índice de Conley, hay otro que se llama perturbaciones, muy a la escuela de Limas, de gente de Limas de este y bueno, los resultados que presenté fueron ilustrados a través de opciones numéricas para ilustrar las trayectorias heteroclínicas del sistema y para ilustrar las soluciones de tipo onda viajera como soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, esto es lo que les quería platicar. Entiendo que hay partes que me fui, que no pude ver con detalle, pero espero que la primera parte haya sido suficientemente motivadora como para verlos seducidos. Gracias, muchas gracias. La participación de Faustino, si alguien tiene alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo porque nos van a pedir la sala, pero podría hacerse. Y por supuesto está la opción de contactar por los detalles. ¿Algún comentario? ¿Verdad? Se ha estudiado con un método de dinámica simbólica. ¿Cómo? Bueno, ahorita que mencionó. Bueno, hay algunas cosas de cálculos, pero digo, son cosas que uno usa en las operaciones con matemática y así, ¿no? Sí, pero digamos, de forma intensiva, yo más bien yo diría que lo que he hecho son cosas muy básicas, ¿no? sí, es que como es un punto, digo, no similar, pues esto que se ocupa mucho en dinámica simbólica. Pero mira, cuando hay puntos, a ver, no sé si te refieres a los no hiperbólicos. Sí. Básicamente, el tipo de punto de equilibrio hiperbólico que nosotros nos encontramos aquí, en estas cosas, son de tipo nodo-silla. Es decir, que tiene una región que son como nodo, pero tiene otra región que son como silla. Y para esos, afortunadamente, se puede hacer el análisis no lineal a orden superior y se puede dar la aproximación local de la variedad central. Yo lo hice, por ahí les puse unos dibujitos muy rápido. Así es, eso se puede ver. Aquí está. Es increíble, esos dibujitos están ahí, yo se llaman. A partir del análisis, una vez que vi cómo era la variedad central, entonces puede ser así, la variedad central puede ser así o puede ser así. Y las aproximaciones locales muestran que efectivamente, bueno, que hay una región de tipo nodo y la región de tipo silla. Eso pasa en los sistemas planos que nosotros utilizamos. En el caso de 3 dimensiones, ahí porque es más complejo. Bastante más complejo, básicamente porque hay 2 líneas de puntos de equilibrio. Entonces ahí hicimos otro tipo de análisis, que son básicamente perturbaciones en términos de un parámetro pequeño. Gracias. No sé si ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Las referencias las tengo aquí. Iba a traer los sobretiros, ¿no? Que me dan unos. Iba a traer ejemplares así como para alguien que responda una pregunta. Se me pasó. Bueno, pues muchas gracias otra vez por su atención, por haber venido. Espero que aunque haya sido medio rápida la última parte, pero si no, pues yo vivo en el por 104 y con toda confianza. Pues,